buen día Panamá, feliz año. Este es el primer podcast, página 2 del Diario La Prensa del año 2020. Por supuesto tenemos que empezar este año con un invitado de lujo, que en este caso es el jurista panameño Alonso Illueca, que nos va a brindar su análisis jurídico y de relaciones internacionales sobre la situación actual del Medio Oriente. Bienvenido Alonso Illueca a página 2. Estos son tus micrófonos. Muchísimas gracias, doctor Noría. Gracias por la invitación y bueno, un placer participar en la primera edición del podcast del año 2020. Alonso, explícanos un poco qué fue lo que sucedió entre Irán y Estados Unidos la semana pasada y qué importancia, qué alcance geopolítico tiene este evento. Para entender la situación que en este momento se está desarrollando tanto en Irán como en Irak y como en los Estados Unidos ante el asesinato o el ataque que ocurrió en Bagdad cerca del aeropuerto en contra del general Qasem Soleimani, no se puede ver desde un punto de vista binario de un conflicto entre Estados Unidos e Irán o simplemente de una guerra o un conflicto armado de carácter no internacional por el control de Irak. Porque de una u otra forma tenemos tres conflictos subyacentes que tiene un impacto directo en la relación Estados Unidos e Irán y también en la relación Estados Unidos e Irak e Irán e Irak. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la composición étnica sectaria de cada uno de estos países. Número uno, Irán es un estado cuyo origen es de casi de tiempos inmemoriales. Generalmente eran conocidos como Persia hasta que en el siglo XX, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, inspirados precisamente por el Tercer Reich, Persia decide cambiar su nombre a Irán, porque Irán proviene, o el nombre Irán viene de la palabra aria. Hay un nexo bastante interesante entre la raza aria y obviamente la ideología nazi o la ideología del Tercer Reich de Adolf Hitler. Y a su vez, también está muy pero muy arraigado el concepto de Irán como una entidad territorial a sus matices culturales. De una u otra forma, el pueblo iraní ha internalizado muchísimo tanto el lenguaje farsi como el lenguaje persa, y de una u otra forma ha oscilado a lo largo de toda su historia entre el autoritarismo, periodos de revolución y una vuelta al autoritarismo. Esto es bastante interesante porque en el caso de Irán particular, estamos hablando de un estado que desde tiempos inmemoriales era bastante visionario. Si nos vamos a los tiempos del imperio aqueménida persa, que fue el primer imperio en de una u otra forma consolidar lo que hoy en día nosotros conocemos como Irán o lo que se conocía como Persia, Ciro el Grande dio uno de los primeros pasos para reconocer la doctrina de los derechos humanos cuando proclamó el cilindro de Ciro. Pero para no irme por la tangente y pasar más a sustancia, también tenemos que hablar un poco de Irak. Y para hablar de Irak, tenemos que hablar sobre Mesopotamia y entonces también entender la ficción de Estado que se creó luego de la Primera Guerra Mundial a través del acuerdo Sykes-Picot entre Mark Sykes y François Georges Picot, uno representante del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y otro representante de la República Francesa o el Imperio Francés en esa época, en donde se dividieron lo que hoy conocemos como el Medio Oriente en dos zonas de influencia. La zona de influencia británica es lo que hoy en día se conoce como Irak y Jordania, además incluyendo el mandato de Palestina, que en teoría debía haber sido sometido a una especie de control internacional. Y por otra parte estaba la zona de influencia francesa, que es lo que debería conocerse como el Levante, que hoy en día es tanto Líbano como Siria. La situación de Irak es bastante compleja porque a diferencia de Persia, que de una u otra forma tuvo ciertos periodos de autonomía bastante grandes, también como periodos de cierta sumisión, la época de Alejandro Magno, y luego una fuerte influencia británica a finales del siglo XIX, el siglo XIX y a principios del siglo XX. En el caso de Irak, la historia del reino de Irak y posteriormente el Estado de Irak, como lo conocemos hoy en día, está muy arraigada al destino del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y todo esto se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial
para hacer frente al Imperio Otomano, el Reino Unido, a través de la figura de T.E. Lawrence, o el famoso Lawrence de Arabia, decide elaborar una política de contrarrestar el llamado al-Yihad, o a la Guerra Santa, que había hecho el califa del Imperio Otomano. El Imperio Otomano había sido bastante ágil en una cuestión. El Imperio Otomano había unificado en la figura del sultán la figura del califa. Es decir, el líder del Imperio Otomano, lo que hoy en día es Turquía y gran parte del Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Persia, entre otras locaciones, se unificaba la máxima figura del Islam. El califa, el término califa, es sucesor de Mahoma. Entonces, eso toca otro tema que es bastante sensitivo, que es la división milenaria que existe entre las dos principales sectas del Islam. La división entre los seguidores de Alí y la división entre los seguidores de la Sunna, de la comunidad. Eso es la división suní-shia. Y esta división se explica de una forma bastante sencilla. Los shías son aquellos que piensan que el sucesor de Mahoma debe provenir de una línea de ascendencia directa con el profeta. Un linaje. Exacto, venían de un linaje. Y ese fue el cuarto o quinto califa, si mal no recuerdo, que fue el califa Alí. El califa Alí era un sobrino de Mahoma que se había casado con su hija, con Fátima. Y él estuvo dentro de la lista de los llamados rectamente guiados, aquellos califas que de una u otra forma hicieron su trabajo bien, para ponerlo de una forma bastante sencilla. ¿Qué sucede? Alí es asesinado en el ejercicio de sus funciones como califa y su hijo, Hussein, decide que él debía tomar el poder. Pero en contraposición a esto tenía a una fuerza política que lo contrarrestaba, que eran los umayas, el califato umaya, que fue el que le dio el mayor esplendor a el imperio musulmán. Y se da la famosa batalla de Karbala, donde Hussein, tratando de emular a su abuelo, trató de llegar a Medina, y el camino a Medina es asesinado en Karbala por las fuerzas umayas. Y en ese momento se produce lo que la tradición shia denomina como el Ashura. ¿Y qué es el Ashura? Básicamente es rememorar la muerte de Alí y la incapacidad de los musulmanes del Islam de defender al sucesor del profeta. Entonces, esta división entre los sunis y los shías se ha perpetuado hasta el día de hoy, en donde los sunis piensan que el califa, que en este momento no existe un califa ni tanto de los shías ni tanto de los sunis, debe ser elegido por el sunna, por la comunidad o por un cuerpo colegiado, mientras que los shías consideran que debe ser un descendiente directo de Mahoma. ¿Por qué me he ido a este tema y por qué me he ido casi 2000 años atrás? Por una razón bastante sencilla. Porque luego de culminada, luego de realizado el llamado al yihad por parte del sultán y a la vez califa otomano, Mehmet, creo que era el nombre de Mehmet VI o IV, no recuerdo. En ese momento, Lawrence de Arabia tiene la idea de contrarrestar el llamado al yihad, tratando de galvanizar una rebelión árabe en contra de los turcos. Eso es, hay que distinguir que los árabes, que los persas no son árabes y los árabes no son turcos, y que tampoco los persas son turcos. Sí. Porque a veces uno piensa, caemos también en un falso binario, que todos son musulmanes. Sí. Entonces, si bien todos tienen o han adoptado el Islam como fe, son distintas etnias que deben diferenciarse en su debida forma. ¿Qué hace T. Lawrence? T. Lawrence, o Lawrence de Arabia, contacta el Sharif. Y el Sharif de la Meca, que era Hussein, decide sumarse a la rebelión promovida por Lawrence de Arabia, y entre ellos dos, deciden armar una rebelión. Entonces, el Sharif de la Meca decide delegar en sus dos hijos, en Faisal y en Abdullah, la rebelión militar que se lleva a cabo, y esta rebelión es de una u otra forma bastante exitosa, con el triunfo de Reino Unido, de Francia, de Italia, de Grecia y de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y todo esto se hizo con una promesa, que luego de culminada la Primera Guerra Mundial se iba a armar un gran Estado árabe. Entonces ahí se dan los primeros pasos del arabismo, o del panarabismo, como el que abogaba, o como el que va a abogar Gamal Abdel Nasser en los años 50 y 60. La parte más interesante de esto es que esta promesa
se vio frustrada por un acuerdo secreto que ya mencioné, el acuerdo Sykes-Picot, que firma Georges François Picot y Mark Sykes. En este acuerdo, al dividirse en zonas de influencia, básicamente los hashemitas quedan desposeídos. ¿Quién eran los hashemitas? Los guardianes de la Meca, los descendientes del Sharif. Ellos tenían ya un linaje político, porque eran los guardianes de la Meca, la ciudad sagrada por excelencia del Islam, y también los guardianes de Medina, la segunda ciudad sagrada donde está enterrado el profeta, donde está enterrado Mahoma. Y la parte más fascinante de esto es que de una u otra forma los ingleses trataron de cumplir con su promesa y proclaman a Faisal como el rey de Irak, esta parte interesante, y a Abdullah como el rey de Transjordán, que luego se convirtió en Jordania. Paralelo a esto, Faisal también fue proclamado como rey de Siria y de Palestina, pero por los movimientos telúricos geopolíticos, por decirlo de alguna forma, los franceses frustraron las aspiraciones de Faisal de autoproclamarse rey de Siria, y los británicos prefirieron dejar Palestina en una especie de vacío geopolítico. ¿Por qué? Porque ya ellos habían emitido la declaración Balfour, en la que se comprometían a crear un estado sionista, un estado hebreo, un estado judío, y también porque el interés de ellos era mantener abiertos los distintos puertos que existían en el mandato de Palestina o Israel y el Estado de Palestina, como Haifa, como Tel Aviv, a distintos intereses geoestratégicos. Y había un canal de Suez muy cerca que convenientemente había que proteger. Exactamente, era también establecer una especie de buffer zone, una zona de exclusión. Sí. Y la parte más interesante es que luego de estos movimientos se produce una lucha hegemónica entre Francia y Reino Unido por el control del Medio Oriente, en la que ulteriormente podemos resumir que Reino Unido resulta vencedor porque se proclama, luego de la caída de Francia ante el Blitz, el famoso Blitz de Adolf Hitler, se proclama la nefasta República de Vichy, y Winston Churchill toma la heroica medida de empoderar a un general que estaba localizado en las colonias francesas del África y del Medio Oriente, al general Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle inicia también una especie de lucha hegemónica con Winston Churchill por el control del Medio Oriente, porque como el gobierno de Vichy controlaba la mayoría de las provincias francesas en el Medio Oriente, se trata de hacer una especie de rebelión y se trata de empoderar la figura de Charles de Gaulle, sobre pretexto también de proclamar luego la independencia tanto de Siria como de Líbano. Entonces, todo esto es bastante complicado porque no se puede entender el conflicto entre Irán, Irak y Estados Unidos y lo que está sucediendo ahora mismo sin entender los tres conflictos subyacentes que ahora mismo existen en la región. El conflicto suní-shía, que es quién es el legítimo heredero del califa o el sucesor del califa, y también los conflictos que se dan dentro de los sunnis, porque la mayoría de los países o de los estados del Medio Oriente tienen mayoría suní. De los pocos países que tienen mayoría shia, tenemos a Irán, obviamente que eso sí es casi homogéneo, la composición étnica dentro de Irán. Siria no es mayoría chiita, tiene una secta alawati que conforma más o menos el 15% de la población, con una mayoría suní que ha sido de una u otra forma subyugada al dominio de la familia Assad por los últimos 40, 50 años. Sí. En Irak tenemos una composición más o menos heterogénea, con una mayoría bastante leve por parte de los chiíes. Y en Yemen también tenemos una composición más o menos heterogénea. Y luego tenemos en la mayoría de los países una mayoría suní marcada, menos Bahrein, que es un estado satélite de Arabia Saudita, uno de los grandes emiratos del Medio Oriente, una de las grandes potencias regionales, que es mayoría shia, pero está controlada por una minoría suní con el apoyo de Arabia Saudita. Entonces, en este contexto hay una guerra interna o un conflicto hegemónico entre los sunis, que se ha dividido en dos vertientes, Arabia Saudita y por otra parte está Turquía con Qatar. Arabia Saudita obviamente está de una u otra forma aliada con Egipto e incluiría también a los Emiratos Árabes Unidos dentro de esas facciones.
Y entonces hay un conflicto hegemónico entre estas partes que de una u otra forma no entra en abierta confrontación bélica, pero sí es un conflicto que está subyacente. También está el conflicto árabe-israelí, que se produce luego del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se materializa la partición que de una u otra forma se había prometido durante la época del mandato británico sobre Palestina con la famoso Peel Commission, pero que después se materializa con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se ordenaba la partición, pero que también otros argumentan que fue producto de una revolución sionista liderada por Ben Gurión y también con una fuerte participación de la Gana, que después se transforma en la famosa Mossad y también se divide también en las fuerzas de defensa israelíes, las implacables fuerzas de defensa israelíes. En este contexto bastante convulsionado y bastante complicado, tenemos tres esferas de influencia. La primera esfera de influencia fue la de Francia y Reino Unido, que fue en el periodo post Primera Guerra Mundial y que inicia con la decadencia británica, el triunfo británico sobre los franceses y la decadencia británica en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento entra Estados Unidos como actor hegemónico y entran en choques directos con Winston Churchill. Ese es un tema que se ve muy poco porque muchos utilizan el ejemplo del golpe de Estado de 1953 en contra del primer ministro de Irán, Mossadegh, que fue orquestado por la CIA y por el MI6, como un ejemplo de colusión entre el Reino Unido y los Estados Unidos, pero en realidad esa no fue la regla, esa fue la excepción. Había una especie de lucha hegemónica por el control de las fuentes petroleras. Poniéndoles el cuento bastante sencillo, Persia, el petróleo en Persia estaba controlado por los británicos, el petróleo en Mesopotamia, en Irak, estaba compartido por los británicos, los franceses y los estadounidenses, y el petróleo en Arabia Saudita era controlado por Aramco, que hasta el sol de hoy continúa siendo controlado por esta compañía que es American Arab Petroleum Company. Sí. Y entonces este conflicto hegemónico evoluciona con obviamente la decadencia del Reino Unido como imperio y el surgimiento de Estados Unidos como una potencia hegemónica. ¿Qué sucede? Entra la siguiente esfera de influencia, que es Estados Unidos contra la superpotencia que surge en el periodo de la post-Segunda Guerra Mundial, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, esta es la parte bastante interesante porque este panarabismo que había surgido con la dinastía hashemita, a la luz de Sharif Hussain, que era el guardián de la Meca, que es desplazado por Ibn Saud, que es el fundador de la casa Saud en Arabia Saudita, sí, los sauditas, que a su vez hacen una alianza con los wahhabis salafi, que son los promotores de toda esta ideología extremista en el mundo. Para hacerse del poder en Arabia Saudita se toman los principales sitios religiosos y se convierten en los principales aliados de los Estados Unidos en la región. Entonces Estados Unidos estaba muy arraigado a la división sectaria. En cambio, la Unión Soviética, obviamente por razones ideológicas, tanto la negación de cualquier forma de religión o de deidad, promueve movimientos seculares dentro del Medio Oriente, movimientos seculares de corte socialista. Y uno de los principales movimientos seculares de corte socialista que se convierte en el sucesor de los hashemitas en el panarabismo viene siendo la figura de Gamal Abdel Nasser. Paralelo a esto, el rey de Irak, el primer rey de Irak, Faisal, muere bajo circunstancias muy sospechosas cuando estaba realizándose un examen médico en Ginebra. Dicen que le dio un paro cardíaco a un hombre de muy buenas condiciones físicas. Y lo sucede su hijo, que también muere en un accidente de esquí, y queda en el poder su nieto de 7 años. Ese nieto de 7 años iba a ser controlado por las potencias de la época, en particular por el Reino Unido, y finalmente él es desplazado por un golpe militar que se llevó en contubernio con el partido Ba'ath. Y recuérdense el partido Ba'ath porque este va a ser uno de los actores principales en todo este conflicto sectario. ¿Por qué? Porque el partido Ba'ath junto con los militares hacen algo bastante sencillo. Acribillan a la dinastía hashemita en Irak. Y tanto así es que los asesinan a todos y los pasean por las calles de Bagdad. Los cuerpos sin vida de la dinastía hashemita. La dinastía hashemita sobrevive en Jordania y hasta la fecha continúa gobernando Jordania, pero no son un actor ya hegemónico en la región. Vienen siendo más bien una potencia residual, pero con la capacidad de poder unir
a todo el Islam bajo la bandera de un sucesor legítimo de Mahoma y ajeno a cualquier tipo de división sectaria, que Jordania tiene una composición más o menos homogénea, mayoría suní. ¿Qué sucede con la figura del partido Ba'ath? El partido Ba'ath es fundado por Michel Aflaq. Michel Aflaq era sirio. Y básicamente, tanto en Irak como en Siria, este partido va a llegar al poder. Pero la misma naturaleza del partido Ba'ath, que era de corte nacionalista, socialista, secular, va a ser desnaturalizada, valga la redundancia, por los dos líderes que van a llegar al poder, tanto en Irak como en Siria. La figura de Hafez al-Assad y la figura de Saddam Hussein, respectivamente. Hafez al-Assad en Siria y Saddam Hussein, obviamente, en Irak. ¿Cómo damos el salto de ese partido Ba'ath, de esa quizás modalidad de una sociedad del Medio Oriente secular, caemos al extremismo religioso de la actualidad? Esa pregunta es fascinante, doctor Noriega, porque precisamente los que más promovieron esta división sectaria fueron, obviamente, sí, las potencias coloniales tienen cierta responsabilidad residual por las decisiones que tomaron a lo largo del tiempo, pero también las esferas de poder que se manejaban eran totalmente atípicas. ¿Por qué? Porque tenías a una mayoría dominada por una minoría étnica en cada uno de estos países, pero era contrapuesto. En Irak gobernaba una minoría suní a una mayoría shia, y en Siria una secta shia, que son los alawatis, gobernaban a una mayoría suní. Y todo esto bajo la bandera del partido Ba'ath, que esta es la parte fascinante. Paralelo a esto, Richard Nixon, junto con su secretario de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, desarrollan la famosa teoría de los pilares gemelos. Ellos decían, tanto Siria como Irak están muy complicados, Jordania no me gusta mucho el experimento, toda la estabilidad de Medio Oriente va a estar en dos pilares. Mohammed Reza Shah Pahlavi en Irán y la Casa de Saud en Arabia Saudita. Y esto nos lleva de vuelta a Irán. En Irán había sido gobernada por Mohammed Reza Shah y por la dinastía Pahlavi. Este era el segundo monarca que de una u otra forma había gobernado Irán, hasta que un movimiento popular le da un golpe en el 53, se producen elecciones, resulta electo el primer ministro Mossadegh y, como ya les dije, la CIA junto con el MI6 le dan un golpe de Estado y reinstauran a Mohammed Reza Shah Pahlavi. Entonces, el Shah es tumbado en el 79 y ahí empieza todo el movimiento telúrico que de una u otra forma va a transformar el Medio Oriente. En el 79 tumban al Shah e inicia inmediatamente la crisis de rehenes en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, donde se mantuvieron como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses. Y eso básicamente le costó a la administración Carter su presidencia. Muchos dicen que fue el Canal de Panamá. No, fue en gran parte el escándalo, las operaciones fallidas para rescatarlos que dejaron en ridículo a las fuerzas estadounidenses. Y el Shah terminó en Panamá, exiliado en Panamá. Exactamente, en Contadora, escoltado por una facción bastante interesante de la Guardia Nacional en esa época, ¿no? Y la parte más interesante de esto es que también explota en ese momento la guerra del Golfo entre Irak e Irán. Saddam Hussein, apoyado por los Estados Unidos en parte, pero Estados Unidos también apoyaba a Irán. Porque es necesario mencionar esto, porque también es necesario acordarnos del Irán contra Fair, que también, en donde el general Noriega jugó un rol bastante importante, por decirlo menos, que ese es el famoso escándalo donde Estados Unidos está apoyando una guerrilla en Nicaragua, los contras, en contra del gobierno sandinista. El Congreso le prohibió financiar al Ejecutivo, a Ronald Reagan y a George Bush, que era en ese entonces vicepresidente, la insurgencia en contra de los sandinistas, y un asesor de seguridad nacional del presidente Reagan, Oliver North, toma la brillante idea de venderle misiles a los iraníes con el propósito de obtener dinero para financiar a los contras. Y todo esto es muy importante porque dentro de la guerra entre Irak e Irán se va a producir una masacre de proporciones bastante obscenas con el uso de armas químicas en contra de los iraníes por parte de los iraquíes.
Y es cuando Ayatollah Khomeini, que era el líder que había tomado las riendas de Irak luego de la revolución del 79, emite un famoso fatwa diciendo que estaba en contra de las leyes islámicas utilizar las armas de destrucción masiva, que eso es uno de los principales escudos que utiliza hoy la República Islámica de Irán. También en ese interín se da el genocidio de Al-Anfal en contra de los kurdos, que estaban haciendo una rebelión en contra de los iraquíes, y después viene la Segunda Guerra del Golfo. La Segunda Guerra del Golfo es luego de culminada la Primera Guerra del Golfo, en donde no hubo ganadores, creo que hubo más bien perdedores de ambos lados, pero creo que salió más fortalecido Irak que Irán. Irak toma la decisión de anexar Kuwait, Naciones Unidas interviene bajo la bandera de los Estados Unidos, e Irak entra en un periodo de aislamiento. Después viene la Segunda Guerra del Golfo, que fue promovida en el 2003 por la administración de George Bush hijo. En ese momento se toma la decisión de entrar en Irak para desplazar a Saddam Hussein, bajo el pretexto de que él tenía armas de destrucción masiva. Se descubre el escándalo de que él no tenía armas de destrucción masiva, que es más bien esas armas de destrucción masiva habían sido erradicadas durante... que había cumplido con las sanciones de Naciones Unidas. Exactamente. Y durante todo este programa bastante parecido al Armas por Comida que trataron de instaurar aquí en la República de Panamá. Curiosamente, Panamá también participó de esa coalición en el 2003 por iniciativa del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Y ahí viene una de las decisiones más fundamentales para crear esta división sectaria. El administrador provisional de los Estados Unidos en Irak, Paul Bremer, toma una decisión. Al haber desplazado al gobierno Ba'ath, que era el gobierno de Saddam Hussein, emite un decreto que prohíbe a todo miembro del partido Ba'ath participar de la cosa pública, participar del gobierno, trabajar en la fuerza pública, trabajar en el ejército iraquí. Eso es como si cuando Estados Unidos invadió Panamá se hubiese tomado la decisión de agarrar prohibir la participación de todos los PRD en la cosa pública. Eso hubiese sido bien interesante porque hubiese sido nefasto, porque hubiese creado de una u otra forma una división. Y una clase de resentimiento. Totalmente, y eso fue lo que precisamente pasó con el proceso de debatificación, porque todos estos militares, todos estos tecnócratas que habían estado en Irak gobernando por los últimos 30, 40 años, se encontraron sin trabajo del sol para la mañana. Y decidieron aliarse a los extremistas radicales sunnis. Y se arma un periodo muy convulsionado. ¿Por qué? Porque los sunnis, que durante todos estos años habían oprimido a los chiíes, deciden aliarse con una facción radical y hacer atentados terroristas, promover el extremismo violento. Pero a la vez los chiíes, que habían sido perseguidos y torturados todo este tiempo, decidieron vengarse de los sunnis. Se creó un conflicto sectario y en el medio estaba Estados Unidos. Y ahí surge la figura de Al-Qaeda en Irak. Porque antes de que Estados Unidos interviniese militarmente en Irak, la célula que existía de Al-Qaeda en Irak era mínima. Y ahí llega la figura de Zarqawi. Zarqawi organiza lo que se va a conocer como el Estado Islámico de Irak, que posteriormente, con el paso de unos 5 o 6 años, va a evolucionar en el Estado Islámico de Irak y Siria, o el Estado Islámico de Irak y el Levante, como quieran denominarlo. Y se crea un conflicto sectario con la figura de Zarqawi. ¿Qué sucede? Estos sunnis que se habían radicalizado se dan cuenta que los radicales islámicos eran demasiado radicales para el gusto de ellos. Y se produce el despertar. ¿Qué es el despertar? Los sunnis se vuelven a alinear con el Estado iraquí de mayoría shia, sobre pretexto de una alianza con los Estados Unidos y con los chiíes, con el compromiso de que una vez erradicada la insurgencia extremista suní, ellos se iban a reincorporar al Estado, iban a formar parte de las Fuerzas Armadas e iban a participar de la cosa pública. Entra la figura del primer ministro Nouri al-Maliki. Y Nouri al-Maliki toma la decisión de no cumplir con ese compromiso. Luego que viene David Petraeus, el general Petraeus, con el famoso Surge, que de una u otra forma inyecta una cantidad de tropas monstruosa a la campaña militar de Estados Unidos en Irak, se estabiliza Irak. Nouri al-Maliki, el primer ministro, decide no cumplir con su promesa y decide dejar separados a los sunnis. Y ese fue el estado de la situación que se mantuvo en Irak hasta este momento, una separación suní-shia. De ese caldo de cultivo, ¿cómo entra nuevamente Irán? Porque recordemos que al general Soleimani lo matan en el aeropuerto de Bagdad. ¿Cómo vuelve a entrar Irán en esta ecuación? ¿Cómo entra Irán en la ecuación? Irán quedó muy debilitada por la Primera Guerra del Golfo.
pero Irán desarrolló una política de expandir la revolución islámica por todo el Medio Oriente. Y ellos fueron bastante exitosos cuando hicieron esto en Líbano, cuando crearon a Hezbollah, el Partido de Dios. Fueron muy exitosos en establecer alianzas con Siria y también establecieron una alianza bastante circunstancial con Hamas. Entonces, también, paralelo a esto, cuando se da la primavera árabe, Irán se empieza a mover para, de una u otra forma, salvaguardar a Siria, que se estaba tambaleando, porque ya el hijo de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, estaba enfrentando una rebelión interna, y también se activan en Yemen para promover la rebelión Houthi en contra del gobierno yemení. ¿Qué sucede con Irak? Como en Irak se había producido un cambio en la gobernanza y los chiíes llegan al poder, el aliado natural, el que se convierte en el portavoz del conflicto sectario chií en todo el Medio Oriente, es Irán. Y como en Irak había llegado al poder finalmente la mayoría chiía, Irak se convirtió en un aliado natural de Irán. ¿Pero qué sucede con Irak? Irak mantuvo su alianza con los Estados Unidos y mantuvo una alianza con Irán. Y ahí es cuando se produce, de una u otra forma, el punto de inflexión. ¿Qué sucede? Como estamos hablando de que los estados en el Medio Oriente son en su gran mayoría estados débiles de corte autoritario y tenemos una pluralidad de actores no estatales en el escenario bélico geopolítico, es muy difícil atribuir las acciones de ciertos actores geopolíticos no estatales al Estado o a la República Islámica de Irán. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, es fácil hacer la atribución de todo lo que haga Hezbollah a Irán. No del todo. Hezbollah controla el 10% del parlamento libanés y controla 2 ministerios. Entonces, las acciones de Hezbollah también se pueden entender como acciones del Estado libanés. Claro. Pero también las acciones de Hezbollah tienen cierta independencia de las de Irán. Y puede que Hezbollah y Hamas coincidan en su lucha por el conflicto árabe-israelí por el control de Palestina y de Israel y el control de Jerusalén, pero puede que difieran en sus ideas sobre el conflicto sectario suní-shía. Entonces, el tema de las atribuciones aquí es bastante difícil. Y precisamente lo que ha sucedido con el asesinato de Qasem Soleimani es, de una u otra forma, visibilizarse aún más lo difícil que es esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos a Irán como el actor hegemónico regional en el conflicto suní-shía, también como agente desestabilizador, como un promotor del terrorismo, pero también tenemos a Irak, que tiene una alianza muy frágil con Irán, una alianza muy frágil con los Estados Unidos y una gobernanza también que raya en una fragilidad in extremis. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de agentes no estatales de milicias chiíes que a su vez están haciendo frente a milicias sunís, a grupos extremistas de corte violento, como es el residuo que queda del Estado Islámico de Irak y el Levante, entre otras organizaciones como Al-Qaeda y también cualquier alianza circunstancial que exista con los talibanes, porque también tenemos que entender que Irán, por ejemplo, tiene o comparte frontera con Irak, pero también comparte frontera con Afganistán. Correcto. Entonces, tenemos el caldo geopolítico que tenemos desarrollándose, tiene que estudiarse con mucho detenimiento. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos actuó de esta forma? ¿Qué motivación podría haber? Leer la motivación de los Estados Unidos es bastante difícil en este momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los pasos que ha dado los Estados Unidos han sido, bajo la administración de Donald Trump, han sido bastante determinantes. Número uno, retirarse del acuerdo nuclear de Irán, que era un acuerdo nuclear que había sido adoptado por el Consejo de Seguridad vinculante que limitaba las capacidades de Irán para enriquecer uranio. Irán no había violado el acuerdo nuclear. El gran problema del acuerdo nuclear era que únicamente lidiaba con las capacidades de Irán para enriquecer uranio y para desarrollar de una u otra forma material utilizable en un arma nuclear. El gran problema es que de una u otra forma no se reguló la producción de misiles balísticos, que no está dentro de lo que se considera un arma nuclear. Sí sirve como un vehículo para entregar un arma nuclear, pero siempre y cuando tú no puedas producir el material enriquecido, no puedes enriquecer uranio a un 90%, entonces no vas a poder hacer un arma nuclear. El gran problema con el acuerdo nuclear es que no se trató de replicar, porque el acuerdo nuclear fue un ejemplo bastante sucinto de cómo se podría utilizar la diplomacia para lograr un resultado factible. Se vio haber replicado esto también en el tema de los misiles balísticos, en el tema del financiamiento del terrorismo,
y en el tema del apoyo a distintos grupos insurgentes o el rol desestabilizador de Irán en la región. Y todo con el juego de carrot and the stick, del palo y la zanahoria. Palo, sí. Exacto. No se utilizó esta fórmula. Trump decidió cortar el acuerdo nuclear y además de esto decidió establecer una política de máxima presión. Y esa política de máxima presión incluyeron las tensiones en el estrecho de Hormuz que vimos el año pasado, donde Panamá también estuvo involucrado, porque Panamá decidió quitarle de forma unilateral o por solicitud de Estados Unidos la bandera a 60 embarcaciones panameñas que eran controladas por la República Islámica de Irán. Y además de esto, tenemos las tensiones que se produjeron cuando los Houthis atacaron las instalaciones petroleras de Aramco, a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y en todo este momento se había visto cierta, yo creo que una posición bastante conservadora de los Estados Unidos. Pero todo desemboca cuando creo que de una u otra forma se da la respuesta por parte de los Estados Unidos y se empiezan a promover movimientos sociales dentro del mismo Irak en contra de la preponderancia iraní en la cosa pública iraquí, es decir, la dependencia que tenía Irak shia en Irán shia. Irán, para disuadir o para de una u otra forma mitigar el impacto de este tipo de protestas, activa una cédula de Hezbollah en Irak y ciertas milicias populares que ellos tienen organizadas de corte shia y hacen manifestaciones en la embajada de los Estados Unidos, se toman por la fuerza la embajada, hacen daños materiales bastante fuertes y atacan distintas bases militares de los Estados Unidos en Bagdad. Entonces, esto produce una respuesta. Obviamente que creo que nadie en su sano juicio va a argumentar que Irán es un actor pasivo en el escenario internacional, ¿no? Irán es un actor desestabilizador y lo que buscó Estados Unidos de una u otra forma con esta acción fue tratar de restablecer el elemento de disuasión, que eso fue lo que explicaba el general Petraeus. Fue director de la CIA y el jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos en Irak. Y el general Petraeus dice que con este golpe, con el asesinato de Qasem Soleimani, Estados Unidos restableció su elemento de disuasión. ¿Pero crees tú que fue solo la consideración geopolítica de Estados Unidos o hay también un elemento electoral de Trump o un elemento quizás de cambiar la coyuntura política en Estados Unidos donde hay un impeachment contra Trump y quizás cambiar la conversación o piensas que es netamente un tema geopolítico y de defensa? La decisión de los Estados Unidos, sí, por supuesto que puede que tenga ciertos elementos políticos, pero más allá de eso, lo que a mí más me preocupa es el precedente que se establece en el plano internacional. Creo que una operación de esta naturaleza no se veía desde el asesinato del general Yamamoto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. El hecho de haber llevado a cabo una operación quirúrgica para remover a una entidad estatal como lo era el general Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, sí puede servir como un precedente bastante negativo, como lo ha sido también el reconocimiento de los Estados Unidos, por ejemplo, a que Israel pueda anexar el Sinaí, porque asimismo como se le reconoce el derecho de Israel el Valle de Jordán, Jordan Valley, el Valle de Jordán, el Sinaí no ha sido, bueno, yo creo que también fue anexado, no recuerdo. Sí, está en disputa, sí. Está en disputa. El derecho de anexar un territorio de esta naturaleza le da todas las bases jurídicas aquí a Rusia para el tema Crimea. O a Ucrania se le da la gana. O a China para el mar del sur de China. Sí. Entonces, crear un precedente de esta naturaleza sí me parece algo peligroso. Y el otro tema es ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos en los próximos días. Porque la respuesta de Irán pareciese que va a ser conforme al derecho internacional. Porque ellos enviaron una carta al secretario general y al presidente del Consejo de Seguridad. Le dijeron que Irán iba a ejercer su derecho a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta. Esto quiere decir que la legítima defensa tiene que ser proporcional. En cambio, Estados Unidos, con la figura del presidente Trump, dijo que su respuesta no iba a ser proporcional, que iban a atacar sitios culturales, que sería un crimen de guerra, y hay que recordar que cualquier ataque que sea desproporcionado también puede considerarse una violación grave a las leyes de Ginebra, una violación grave a las leyes de guerra. Entonces, hay cierta expectativa por los desarrollos que se van a dar, pero yo creo que el mensaje final es que este conflicto no se puede desarraigar
de las matices históricas de cada uno de estos estados. El hecho de que Irak fue concebida como una ficción de estado en su momento. Se trató de separar Mesopotamia en dos partes. Irán sí es un estado de origen inmemoriales, pero que siempre ha luchado con un autoritarismo y periodos de revolución que han sido intercambiables a lo largo de su historia. Y toda la división suní-shía, los conflictos internos entre los sunís, el conflicto árabe-israelí y la posición hegemónica de Estados Unidos en la región como de una u otra forma una potencia en retirada que de una u otra forma había delegado las funciones en Arabia Saudita e Israel, ahora se está reinsertando, subiendo el número de tropas, enviando 3.000 soldados más. Nos plantea un escenario geopolítico muy confuso. El consejo final es investigar, leer y leer y tratar de formarse una opinión sesuda sobre el tema. Gracias, Alonso Illueca. ¡Wow! Qué buena exposición sobre un tema tan complejo. Alonso Illueca puede ser leído cada 15 días en su columna en la página de Opinión de la Prensa. Y por favor sigan este tema en prensa.com y en las páginas del diario La Prensa, que por supuesto seguiremos cubriendo este tema tan interesante, tan problemático y tan preocupante para toda la humanidad. Esto es Página 2, el podcast noticioso del diario La Prensa. Nuevamente, feliz año nuevo a todos los oyentes y seguidores de este podcast. Gracias, Alonso, por haber participado. Nuestro productor Miguel López, que les habla, Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de La Prensa. Hasta la próxima.